Buenas, en este video tutorial les vamos a mostrar cómo poder seleccionar un cliente, editarlo y colocarle que a ese cliente se le puedan pedir los datos al momento de hacer una cotización para, por ejemplo, utilizar al mismo cliente y ese cliente simplemente cambiar el nombre, el RNC y el tipo de NC para que con ese mismo cliente se pueda facturar a diferentes RNC o cédulas con diferente comprobante. Entonces, para ello, primero nos dirigimos a menú, seleccionamos el módulo de cuentas por cobrar y seleccionamos clientes. Aquí, por ejemplo, tomamos este cliente que es al portador, lo seleccionamos y le damos a editar. Entonces, lo primero es que se tiene que validar que aquí esté colocado o cotejado esta opción que es pedir datos clientes en ventas. Entonces, luego, dependiendo de si el cliente va a manejar ITEVIS o no, que por ejemplo, para el caso de que en un momento no se vaya a manejar ITEVIS, hay que volver aquí y en esta pestaña de configuración de C por C se tiene que marcar o desmarcar lo de Paga ITEVIS. Entonces, luego de ello se da clic a salvar. Entonces, luego pasamos al módulo de ventas y seleccionamos cotización, ventas y servicios. Se le da clic a nuevo. Entonces, en la ventana emergente buscamos al cliente que se llama al portador, que es este, el segundo. Entonces, aquí, en el caso de que se vaya a manejar un RNC o una cédula para realizar la factura, se coloca aquí el sistema automáticamente va a traer el nombre del cliente o la razón social. Por ejemplo, colocamos 130-837-155 y me trae aquí Avatar Tech. En el caso de que sea de consumo la factura o no requiera el RNC o la cédula, esta parte se deja vacía y se llena aquí el nombre del cliente, pero buscando este cliente que es el portador, que es el que tiene esa opción colocada de poder editarle el nombre. Entonces aquí se coloca la dirección del cliente, el número de referencia se puede colocar aquí manualmente, se selecciona el tipo de comprobante que va a querer el cliente, ya sea de crédito fiscal, consumo. Generalmente, si se pide el RNC o la cédula, es para comprobantes distintos al de consumo, que son los que solicitan esa parte, pero también si el monto sobrepasa al estipulado como máximo de ese tipo de comprobante de consumo, para poder reportarlo en el 607, se tiene que colocar ese RNC o cédula en este campo aquí arriba. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar crédito fiscal. Entonces aquí se selecciona la fecha de la cotización, al igual que la hora, la fecha de la solicitud del cliente y la próxima fecha de seguimiento si se quiere colocar. Aquí se puede digitar el número de orden de compra y aquí el del conduce. Entonces aquí se selecciona el empleado que está realizando la factura, el vendedor al que le aplica la factura. Aquí se selecciona el almacén del cual provendrán ese inventario en el caso de que aplique. Se selecciona el tipo de cotización. En el caso de que esa cotización o que se esté realizando se relacione con algún proyecto que esté creado, aquí se selecciona el proyecto. Se selecciona el tipo de venta, si va a ser a crédito o al contado, y aquí la condición en el caso de que sea crédito. Se selecciona la moneda, si va a ser pesos, dólares o euros o la que se tenga creada en el sistema, y si es una distinta a la moneda funcional, aquí se tiene que colocar la tasa. Se coloca aquí atención a quien se dirige la cotización y aquí algunas referencias si se quiere colocar. Entonces, en el caso de que se manejen artículos inventariables y se quiera aplicar un conduce, inmediatamente se genere la cotización y la factura, no se marca esta opción de aplicar conduce en inventario por solicitud. Pero si se quiere, luego de realizar la factura y la cotización, darle salida manualmente a ese inventario mediante un conduce, sí se marca esta opción. Entonces, ahora se pasa a la segunda pestaña de detalle de la cotización. Aquí en esta parte se buscan el artículo, por ejemplo, uno que es el servicio profesional. Aquí, como este artículo es un servicio y se tiene así en el módulo de inventario, aquí no aparece ninguna existencia porque no se maneja por existencia. En el caso de que se maneje por o tenga diferentes unidades de presentación, aquí se selecciona la unidad, se coloca aquí la cantidad de ese artículo
y aquí se puede editar el precio en el caso de que se tenga en el usuario esa opción. Entonces, aquí se coloca una observación o el artículo puede traerlo por defecto y también puede editarse. Por ejemplo, poner esta palabra aquí para que salga en la factura y en la cotización. En el caso de que vaya algún descuento aplicado, aquí se coloca simplemente el porcentaje sin el símbolo de por ciento y el sistema lo aplica automático. También, como se colocó que el cliente va a manejar ITEVIS y también ese artículo está creado con que maneja ITEVIS, el sistema automáticamente aquí calcula el monto del impuesto. Entonces, también en el artículo, uno coloca si este artículo va a manejar este impuesto de selectivo al consumo y aquí se calcula de manera automática. Entonces, luego de ello se le da a insertar artículo. En el caso de que se quiera editar ese artículo que se insertó en la cotización, lo único que hay que hacer es seleccionarlo y pasan los datos nuevamente aquí. Por ejemplo, si se quiere cambiar la cantidad, se hace y se le da a actualizar detalle. En el caso de que ese no sea el artículo que se quiera colocar en la cotización, se le da clic a este botón de borrar. Y se siguen colocando, por ejemplo, los demás artículos y se le da a insertar. Entonces luego pasamos con el siguiente artículo. Por ejemplo, puede ser uno inventariable. Uno lo puede buscar por el nombre del artículo o para ver todos los artículos que se tienen disponibles, uno le da a las teclas de espacio y enter. Entonces, por ejemplo, tomamos este, que es la soldadura. Y aquí uno puede ver, por ejemplo, información referente a ese artículo, es decir, la existencia, el precio de lista, el último costo de entrada y el departamento y la subfamilia a la que aplica. Y uno le da a cargar. Entonces aquí, por ejemplo, también puede ver la existencia. Si uno quiere ver la existencia de ese artículo en otros almacenes o en todos los almacenes, uno le da clic a esta opción. Y aquí puede ver ese dato. También, por ejemplo, el mínimo y el máximo que se tiene para cada almacén y la localización, así como la fecha de la última entrada y la última salida. Entonces, luego de ello le damos escape. Entonces, él selecciona la unidad porque puede que ese artículo se maneje en diferentes unidades, que puede ser caja o por libra. Entonces, seleccionamos el de caja. Luego aquí se coloca la cantidad, por ejemplo, 2, y si se tiene habilitada la opción de editar el precio, aquí se hace, el sistema lo calcula automático. Entonces, como maneja ITEVIS, aquí viene calculado el monto y se le da a insertar artículo. Entonces, se va haciendo este proceso para cada artículo que se quiera agregar a la cotización. Luego de ello se pasa a la parte de comentarios y observaciones. Uno puede colocar que venga por defecto en los parámetros de la empresa o si no, digitarlo aquí. Entonces, luego de ello se le da a salvar y aquí aparece ya el PDF de la cotización que se acaba de realizar y se imprime. Entonces, luego, cuando se vaya a facturar esta cotización que es al contado, se le da clic a esta opción de facturar cotización. Pero antes de eso, seleccionando esta cotización, la misma se puede editar, por ejemplo, para cambiarle algunos datos o agregarle más artículos a la cotización. También aquí uno puede agregar algún anexo. Puede ser por esta vía o aquí seleccionando la factura y dándole a anexar. Entonces, por ejemplo, les mostraré cómo se realiza aquí editando la cotización. Uno pasa aquí a esta pestaña de anexo, le da a agregar y le pone aquí la descripción de la cotización. Selecciona archivo. Aquí busca el archivo, le da a abrir, subir archivo y anexar documento. También en el caso de que la cotización lleve algún seguimiento de vendedores, que es esta parte aquí de seguimiento, cotización, ventas y servicio, aquí uno puede ver esas informaciones referentes. Y luego uno le da a salvar y ahí se encuentra ya la cotización actualizada. Entonces también en el caso de que uno quiera anular la cotización, le da clic a este botón y el sistema confirma si se quiere anular o no. También se puede visualizar aquí sin editar nada relacionado con la cotización. O también se puede facturar la cotización y el sistema va a preguntar si se desea confirmar la cotización, la facturación de la cotización. Entonces, como esta es al contado, se tiene que colocar la información referente a la forma de pago al contado. Es decir, si fue en efectivo, cheque, transferencia, nota de crédito, si fue por tarjeta o algún cheque
Entonces, por ejemplo, en el caso de que haya sido el cheque, aquí se coloca el valor, por ejemplo, 4.130. Se selecciona el banco, el documento de pago, es decir, el número de cheque. Y si, por ejemplo, fue con alguna tarjeta, se tiene que seleccionar el banco, colocar el número del documento de pago y el número de aprobación. Si es con tarjeta, aquí se puede marcar si el pago se realiza de manera recurrente o no. También, por ejemplo, en el caso de que haya sido en efectivo y haya sido, por ejemplo, por 5.000, aquí va a aparecer el monto que se tiene que devolver al cliente. También aquí se puede colocar una observación en esa forma de pago al contado. Entonces luego uno tiene la opción de salvar y cerrar o salvar e imprimir. Entonces al momento de darle salvar e imprimir va a salir la factura ya hecha al cliente. Y listo.